Muchas bendiciones, amadas mujeres. Hoy una vez más estamos leyendo la palabra de Dios. Les acompaña su hermana en Cristo, Ariani Sojo, y de verdad que es una enorme bendición y un privilegio poder estar con ustedes cada día. Hoy muy emocionada porque estamos leyendo el libro de Éxodo y ya vamos avanzando cada vez más. Estamos hoy en el capítulo 19, capítulo 20 y capítulo 21. Y un capítulo que me gusta mucho leer es cuando el pueblo de Israel recibe los 10 mandamientos, y hoy es uno de los capítulos que vamos a leer y vamos a estudiar. Así que primero que nada vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Y yo espero que usted esté igual de alegre, igual de entusiasmada en leer la palabra de Dios en este día como lo estoy yo. Así que vamos a pedirle al Señor que tome el control. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este día. Gracias por cada mujer, por cada familia representada a través de ellas que está leyendo la palabra. Gracias, Señor, por unirnos alrededor de una Biblia. Gracias por unirnos, Señor, alrededor de la transformación que produces en nuestra vida al leerla. Te pedimos que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Y si hay alguna mujer en este momento que se encuentra debilitada, que se encuentra desanimada, que se encuentra, Señor, sin fuerzas, yo te pido en este momento que tú la revistas con tu fuerza, que tú la revistas de fortaleza, de entusiasmo, de ánimo, Señor, y que ella pueda sentir cómo tu mano, Señor, se extiende hacia ella para levantarla. Si hay alguna mujer en este momento que está pasando una circunstancia difícil, Señor, yo te pido que vengas hacia ella con consuelo, con manto de esperanza, Señor, en el nombre de Jesús. Que cuando lea la palabra, que cuando escuche, Señor, lo que tú tienes para nosotras en este día, su espíritu se avive, su espíritu se despierte y se fortalezca, Señor, y se llene de vigor, se llene de esperanza, se llene de fuerza, Señor. Porque eres tú el que está con nosotros. Eres tú el que estás aquí hablando nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, gracias. Nos depositamos en tus manos, Señor, en este tiempo y estamos listas, estamos prestas para que nos hables. Queremos, anhelamos escuchar tu voz en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar con el capítulo 19. Abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 19. Tiene como título Israel en Sinaí. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre.
Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estragos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Amén. Vemos un capítulo 19 lleno de muchos simbolismos. El pueblo de Israel, después de estar un corto tiempo en Refidim, la nube que guiaba a Israel en el desierto se movió. Recuerden que ellos se guiaban hacia donde la nube se moviera, hacia donde Dios los guiara. Y esta siguiente parada los llevó al monte Sinaí, la fuente de agua que salvó sus vidas en el desierto. Pero los israelitas estaban a punto de descubrir allí algo aún más importante que el agua, y eran los 10 mandamientos. Para el momento en el que llegaron al pie del monte, ya habían pasado aproximadamente 3 meses desde la salida de Egipto. Esta parada en el monte Sinaí es uno de los eventos más importantes de toda la travesía de los israelitas a través del desierto. Allí van a permanecer durante meses y muchas cosas van a suceder en ese lugar. Lo primero va a ser un encuentro entre Dios y su pueblo. Esta llegada al monte Sinaí también era muy significativa para Moisés, porque fue ahí donde tuvo la experiencia de la zarza ardiente. En ese momento se cumplió la señal que Dios le había prometido. Dice la palabra que se cerró el círculo del llamado de Moisés, pero la experiencia con Dios apenas estaba por comenzar. Vemos aquí también que se les hace una invitación. Al llegar al monte Sinaí, Dios llama a Moisés y le da un mensaje para el pueblo. Y con estas palabras, Dios le extiende una invitación a los israelitas y les preguntan si quieren ser su especial tesoro, un reino de sacerdotes, una nación santa. ¿Qué significa esto? Bueno, especial tesoro en hebreo es segula, con S-E-G-U-L-A, que viene del verbo cerrar. Y esta palabra aplica a una propiedad que es exclusiva y que es
privada. Es un tesoro o una riqueza que está cerrada al público, que su acceso es limitado, que es muy preciada y que también es única. Este concepto también aplica a la frase nación santa, que en hebreo quiere decir Goy Kadosh. La palabra santo significa apartado, dedicado a alguien. Además dice que espera que sea un reino de sacerdotes, los cuales son personas dedicadas al servicio exclusivo de Dios. Vamos a verlo más ampliamente después en el libro de Deuteronomio. Esa era la oferta de Dios, y lo que Él le pedía a Israel lo vamos a ver en el versículo 5. Él le dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Dios les está pidiendo dos cosas: dar oído a su voz, que lo vimos también anteriormente, que es el verbo shema, que significa atender y que se traduce literalmente oye, oirás. Entonces, no solo significa escuchar, sino hacer lo que se escucha. Entonces, Dios le dice dar oído a su voz, escuchar, pero hacer lo que están escuchando. ¿Qué quiere decir? Oír más obedecer. Lo segundo que les pide es guardar su pacto. Guardar en hebreo es shamar, S-H-A-M-A-R, que literalmente significa poner un cerco de protección, guardar, cumplir, mantener, observar, preservar. Entonces, ¿qué es lo que estaba esperando Dios de su pueblo? Que su pueblo oiga y obedezca la voz de Dios y que guarde su pacto. Aunque para ese momento aún no se habían revelado las condiciones del pacto. Eso lo vamos a ver en el capítulo 20. Vemos cómo también el mensaje de Dios se parece a una propuesta de matrimonio. Y la respuesta del pueblo fue como la palabra de compromiso de la novia para casarse. Y vemos aquí la propuesta de Dios narra poéticamente cómo había demostrado su amor y su mérito para recibir a cambio el amor del pueblo. Las bodas hebreas constan de dos partes. Número 1, el compromiso, donde el pretendiente llega a la casa de la mujer para proponerle matrimonio, le lee el compromiso matrimonial y si la novia acepta, quedan comprometidos. El novio va a preparar casa y la novia su vestido. La otra parte consta en la ceremonia, cuando el novio tiene lista la casa y la boda, va a buscar a la novia y la rapta, entre comillas, para llevársela a su casa, y ahí se reúnen los invitados para la celebración y finalmente se consuma el matrimonio. En el monte Sinaí, el Señor le propuso a Israel entrar en un compromiso con él. La propuesta es que Jehová sería su Dios y ellos serían su pueblo. Qué hermoso esto. Para hacerlo efectivo, los israelitas debían aceptar la propuesta, ya que la relación con el Señor nunca es forzada, nunca ha sido forzada, sino es completamente voluntaria hasta el día de hoy. Esta propuesta del Señor no solo era para la generación de los israelitas en el desierto, sino que aplica a todas las generaciones. Y hoy esta propuesta es para nosotras. Cada persona, cada una de nosotras decide si acepta a Jehová como Dios, sabiendo que esto implica un compromiso de nuestra parte. Oír, obedecer y guardar sus mandamientos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Aceptó la propuesta de Dios, ellos serán su pueblo y Jehová será su Dios.
Como intermediario vemos que Moisés llevó de inmediato la respuesta positiva al Señor. Ante esto, Dios le anunció a Moisés que se presentaría ante el pueblo. Qué impresionante esto. Previamente él había hablado con individuos, pero esta sería la primera vez que él hace una aparición colectiva. El Señor le explica la razón de hacerlo. En el versículo 9, he aquí vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Para siempre. Jehová no pretendía crear una atmósfera cómoda, sino él lo que quería era captar la atención del pueblo e inspirarles asombro y reverencia. Por eso él desciende en una densa nube. ¿Por qué? Porque él conoce la tendencia humana a probar los límites, incluso aquellos establecidos explícitamente para nuestra propia protección. Recordemos también que nadie puede ver a Dios y vivir debido a su gloria y a su santidad. Dios dejó sentir su presencia y dejó oír su voz ante todo el pueblo, pero los protegió de su gloria para que nadie muriera. Como parte de la preparación para este encuentro divino, los israelitas debían consagrarse. No era un encuentro cualquiera, debían de estar consagrados. Como parte de la preparación para este encuentro divino, ellos debían de seguir unas instrucciones y vemos cómo hay un mensaje profético en relación a la novia de Cristo, la cual también debe prepararse para la venida del Señor. En Apocalipsis 19, del 7 al 9, vemos cómo la palabra nos explica esto. Pablo también explica cómo se prepara la novia de Cristo. En este caso, nosotros somos la novia de Cristo, su iglesia, y nos estamos preparando para su venida. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, que es la que lava, que purifica a la novia. También la mención de que Dios aparece en una nube. Es una sombra de la segunda venida de Jesús, como lo dice Apocalipsis 1:7. Otra instrucción muy interesante sobre el encuentro divino en el monte Sinaí es el límite o frontera que Dios establece. Esta restricción era para beneficio del pueblo. ¿Por qué? Como les mencionaba anteriormente, el Señor conoce nuestra tendencia humana a probar los límites, incluso esos que nos protegen. Entonces Él pone esta restricción al pueblo para evitar que alguno muriera. Sin embargo, vean qué extraordinario lo que dice el versículo 13. Menciona una fecha en que sí se podrá cruzar esta frontera, en que sí vamos a poder cruzar este límite. Y dice, cuando suene, ninguna mano lo tocará, si no será apedreado o asaeteado, sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán. Esta instrucción, vemos otra revelación y es el sonido largo. No se refiere a cualquier sonido del chofar, sino que suene largamente la bocina. Esta frase viene de la palabra hebrea Yovel, con Y-O-V-E-L, que se traduce como jubileo. Este sonido de Yovel se toca en un día especial y en un año especial. El libro de Levítico en el capítulo 25 lo explica y lo vamos a ver más ampliamente después. Pero este sonido de trompeta que se toca en el día da inicio al jubileo, precisamente el día de expiación, que en hebreo se conoce como el Yom Kippur. El jubileo es el año del perdón de toda deuda y el año en el que los israelitas regresaban a su heredad original. Esta es una fiesta especial que es sombra
del día en que Jesús vendrá a borrar todo pecado y perdonar toda deuda, además de devolver las tierras a quienes le pertenecen. Esta trompeta profética que sonará en la segunda venida de Jesús, en ese día todos los pecados serán expiados y podremos subir la montaña de Dios para estar con Él para siempre. Para siempre, ya no habrá límites, sino que tendremos acceso, subirán al monte cuando suene largamente esta bocina. ¿Cuántas esperamos el sonido de trompeta? ¿Cuántas esperamos y anhelamos Maranata y decimos Maranata, ven Señor Jesús? Tenemos que anhelar su venida, tenemos que anhelar el cumplimiento de su palabra. Por eso no podemos dejar de prepararnos como esa novia que se santifica para esperar a su amado. Continuando con el texto, el capítulo 19, el pueblo de Israel se preparó y al tercer día tuvieron la experiencia más grande de sus vidas. Qué privilegiados fueron estas personas, este pueblo, porque aunque estaban advertidos, nada hubiera podido preparar a los israelitas para lo que presenciaron en ese día. Y ante tal muestra de gloria y poder, el pueblo ni siquiera se atrevió a salir de sus tiendas. Moisés tuvo que sacarlos, dice la palabra. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte. Vemos cómo Dios desplegó todo su poder, todo su asombro, toda su sobrenaturalidad. Dice que hubieron truenos, relámpagos, la nube sobre el monte, el fuerte sonido de trompeta. Tembló todo el pueblo, fue algo asombroso. La Biblia nos sigue explicando el efecto que causó el descenso de la presencia de Dios sobre la tierra a partir de los capítulos 18, y eso era solo el preámbulo antes de que la voz de Dios se dejara oír en medio del pueblo. Y en el siguiente capítulo vamos a leer la reacción cuando Dios comenzó a hablarles en forma colectiva. Qué hermoso, qué extraordinario es Dios, es Él. Y quiero dejarles esto: cada no de Dios determina un límite para la protección espiritual de nosotras. Yo no sé cuántos no de Dios has escuchado, pero al descender al monte Sinaí, Él santificó el lugar y Él pone límites. Y hoy la presencia del Señor está sobre nosotras, está sobre nuestras vidas. Yo no sé cuántos no has escuchado, pero cada no de parte del cielo, de parte de Dios, es un límite para tu protección, para nuestra protección. Así que no dejemos de confiar en Dios. Vamos ahora a leer el capítulo 20, que tiene como título Los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová
tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Versículo 18. El terror del pueblo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré, y si me hicieres altar de piedra, no labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, la profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Amén. En el capítulo anterior vimos que los israelitas aceptaron la propuesta de Dios: yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. 3 días después, el Señor se presentó ante todo el pueblo rodeado de una nube oscura, truenos, relámpagos, sonido de trompeta, un terremoto. Y vamos a leer, y leíamos en este capítulo lo que Dios les habló en esa ocasión. Palabra de Dios. Y es que el capítulo 20 comienza con lo que se conoce hoy como los 10 mandamientos. Sin embargo, este no es el nombre que usa la Biblia para referirse a estas palabras pronunciadas por la boca de Dios ante el pueblo en el monte Sinaí. Y es que en Deuteronomio las describe simplemente como las palabras. Lo que se traduce en la Biblia como los 10 mandamientos en hebreo es Aseret, Adebarim, que literalmente significa las 10 palabras. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 10. Y escribió en las tablas conforme la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. La primera palabra o enunciado que Dios pronunció fue su nombre. Él se presentó ante todo el pueblo de Israel. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y te saqué de casa de servidumbre. Dios se presentó por su nombre ante los israelitas y luego estableció la base de la relación que tendrá con ellos. Jehová será su Dios, y también les recuerda el hecho que Él es su Redentor, que Él es el que los libró de la esclavitud. Israel fue comprado con precio de sangre del Cordero de la Pascua y fueron redimidos para ser sus siervos. Vemos en el capítulo 19, comentamos que la invitación que Dios les hizo a los israelitas en el monte Sinaí podía compararse a un matrimonio matrimonial. El Señor les preguntó que si aceptaran ser míos, y el pueblo respondió que sí. El pueblo se comprometió diciendo: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Ahora le toca
definir las condiciones del compromiso, es decir, las responsabilidades y los derechos, y es similar a un contrato nupcial. En el caso de la ceremonia en el monte Sinaí, las condiciones están delineadas en la ley de Dios, y las 10 palabras o mandamientos representan el resumen de toda la ley de Dios. Vemos cómo estos 10 mandamientos o estas 10 palabras se dividen en 2 grupos. Primero, los primeros tratan sobre la relación personal con Dios y los últimos tratan sobre la relación con el prójimo. Jesús hizo referencia a estas 2 partes de la ley cuando le preguntaron cuál consideraba él como el mandamiento principal en Marcos 12:28. Y Jesús resumió la ley de la misma manera, que está delineada en los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el orden del reino de Dios, amar a Dios y amar al prójimo son 2 caras de la misma moneda. Y Juan lo explica muy bien en su epístola en 1 de Juan 4:20-21. El apóstol Pablo también hace referencia al amor al prójimo como parte de la ley de Dios en Romanos 13 del 8 al 10. Pero veamos ahora con detalle cuáles son estas 10 palabras o estos 10 mandamientos que el Señor le dio a los israelitas como parte del pacto, de ese pacto matrimonial entre Dios y su pueblo. Número 1, reconocer que Jehová es mi Dios. Reconocer que Jehová es mi Dios. No tener otros dioses ni hacer ídolos. Esta expectativa de exclusividad que Dios espera de su pueblo se compara con la fidelidad que una persona espera de su pareja con quien está casado. Número 3, no tomar el nombre de Dios en vano. En Levítico explica a qué se refiere este mandamiento de no juraréis en mi nombre. La gente tiende a usar el nombre de Dios para sus juramentos con el fin de que la gente les crea, pero esto no es correcto ni necesario. Esto también lo amplía Santiago 5:12. Vemos cómo estos primeros mandamientos hablan de la relación personal con Dios. Y vemos cómo no dejan ningún margen de error. Esto es comparado como la esposa promete honrar en primer lugar a su esposo, y así se esperaba de Israel al aceptar estas cláusulas del pacto contenidas en esta ley. Adorar exclusivamente a Jehová, respetar el primer límite, une al pueblo con el Señor y lo aparta de cualquier rival. Vemos ahora cómo el Señor le dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Como les decía, no podemos usar el nombre de Dios difamándolo, deshonrándolo, usándolo frívolamente. La blasfemia y la maldición son expresiones graves de irreverencia. Culpar a Dios por los problemas o fracasos producto de nuestra conducta es una manera también de tomar en vano su nombre. Vean qué cuidadosos debemos de ser. Vemos también cómo habla de guardar el día de reposo. Israel representaría cada semana la creación del mundo por obra de Dios. Es un regalo divino para la humanidad, pero también un medio para reflejar su imagen, para vivir según el modelo que Él había establecido. Para los creyentes, el día de reposo se celebra el domingo en honor a la resurrección de Cristo, el primer día de la semana. Muchos
hemos descuidado en extremo la obediencia a este mandamiento. Nos hemos vuelto adeptos a racionalizar nuestra desobediencia y mostramos nuestra terquedad al rehusar egoístamente hacer los cambios necesarios, hacer cambios radicales en nuestro estilo de vida para poner en vigencia esta ordenanza. Debemos descansar, nos afanamos por producir dinero, por producir cosas, por estar ocupados y nos olvidamos del reposo, del descanso. Y este es un mandamiento muy importante. Vemos ahora que también vienen los mandamientos que van a tratar sobre nuestra relación con el prójimo, con las demás personas. Honrar a padre y madre es el otro mandamiento, y es que respetar a los padres es darle honra. También más adelante en el libro de Efesios, Pablo hace referencia a este mandamiento y señala que es el primer mandamiento con promesa. Y también expande sobre este tema enseñando sobre la relación entre padres e hijos, que es una relación también muy importante. Y es que los padres merecen honra, y aprender a someternos a la autoridad paterna en el hogar es un entrenamiento para honrar a Dios. La promesa no es una recompensa automática de larga vida para el individuo, sino un testimonio de la estabilidad general de los hogares, las familias y una sociedad construidos sobre ¿qué? Sobre una cultura de respeto por los principios de Dios, lo cual incluye la manera en que los hijos se relacionan con sus padres. Es muy importante, la familia es importante, el respeto, el amor. Aprender a los hijos someterse a los padres, pero también los padres someterse a Dios. Cuando hay padres que se someten a Dios, van a haber hijos que se van a someter a los padres. ¿Por qué? Porque eso va a transferirse. Y eso es lo que Dios quiere, crear familias fuertes, crear familias estables, familias que puedan ser de testimonio a una sociedad inestable. Tenemos otro mandamiento: no matarás. No matarás, y este mandamiento prohíbe quitar la vida humana en absolutamente toda circunstancia. Aquí es donde se le adjudica a Dios el exclusivo señorío sobre la vida y la muerte. Sobre la vida y la muerte. El único que puede quitar la vida es Dios, y el único que puede darla es Él. Jesús definió en un sentido amplio el concepto de matar al indicar que Dios examina los pensamientos, las motivaciones y las intenciones del corazón, y no solo las acciones que lo expresan abiertamente. En Mateo 5 del 21 al 22 podemos leer más sobre eso. Otra cosa que nos habla, otras palabra o otro mandamiento es: no cometerás adulterio. Y es que este mandamiento delimita la santidad del matrimonio tal como lo diseñó Dios. Según su plan, un hombre y una mujer se comprometen de manera exclusiva con el Señor y mutuamente. Dentro del vínculo del matrimonio puede disfrutarse en plenitud y libertad la intimidad sexual, pero se prohíbe toda relación sexual fuera de este vínculo. ¿Con qué fin? Con el fin de preservar la pureza y la pasión del lecho matrimonial dentro del compromiso de un hombre con una mujer para toda la vida. Así como Dios demanda fidelidad hacia Él, también espera que dentro del matrimonio haya fidelidad absoluta.
el siguiente mandamiento es: no hurtarás. Tomar lo que legítimamente le pertenece a otro es insultar a Dios. Actuar como si Él no fuera capaz de proveer y por lo tanto se le coloca en una posición inferior a la divina. Yo creo que muy pocas veces se ve de esa forma. Lo vemos como, ay sí, nada más no estamos respetando la propiedad privada. Nada más nos estamos apropiando de una cosa que le pertenece a otra persona. Pero no es solamente eso. Es que estamos insultando a Dios. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo: Dios, es que tú no puedes proveer lo que yo necesito y necesito tomarlo de otra persona. Eso es lo que le estamos diciendo. Y entonces le estamos diciendo: no tienes poder para proveerme lo que necesito. No tienes poder, entonces yo lo voy a tomar de esta forma. Debemos de cuidarnos de eso. De caer aún hasta en la corrupción. Vemos también otro mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este mandamiento protege el nombre y el carácter de una persona. Así como el tercer mandamiento protege el nombre de Dios, aquí se protege el nombre y el carácter de una persona. Se prohíbe mentir. Este principio no solo aplica a dar falso testimonio en un juicio, sino también a mentir, lo cual provoca que el oyente tenga una idea falsa de lo que ha dicho. La palabra falso en hebreo es sheker, S-H-E-Q-U-E-R, que también se traduce como mentira o engaño. Aquí debemos de tener mucho cuidado. No hay mentiras blancas, no hay mentiras grandes, no hay mentiras pequeñas. Mentira es mentira. El siguiente mandamiento es: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna ni cosa alguna de tu prójimo. Y este mandamiento apunta a la raíz del pecado, los pensamientos de un individuo. Qué importante esto. Robar y adulterar pueden ser las manifestaciones externas más evidentes de intentar satisfacer un descontento. Pero las acciones pecaminosas comienzan cuando el corazón peca al anhelar aquello que está fuera del alcance porque le pertenece a otra persona. Saben, mujeres, la codicia priva a Dios de la alabanza y la gratitud que Él merece. Interfiere también en las relaciones personales. Este término hebreo traducido codiciarás, en hebreo es hamat, J-A-M-A-D, es desear, complacerse, deleitarse en, y tiene una amplia gama de connotaciones. No todas son pecaminosas, pero la clave es identificar cuál es el objeto de nuestros deseos. Y esta variedad de significados puede verse también en otros pasajes donde la misma palabra se traduce como deseable, como amasteis también. Pero tenemos que ver, que identificar, examinar lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestros deseos? El peligro del pecado de la codicia, de lo ajeno, es que lleva a una espiral descendente de pecado. Un mal nos va a llevar a otro mal, trayendo destrucción y maldición. Pablo nos enseña cuál es la medicina en contra de la codicia, y es el contentamiento. En Hebreos 13:5, él lo dice. Qué importante es guardarnos de estas cosas.
Vemos cómo la experiencia en el monte Sinaí fue espectacular, sobrepasó las expectativas de los israelitas. Ellos habían presenciado muchas señales y prodigios en los últimos meses, plagas, milagros, pero nada se comparaba y nada los había preparado para este momento, para ver la presencia de Dios descender sobre el monte Sinaí a los ojos de todo el pueblo. Vemos cómo por primera vez en la historia Dios habla directamente con todo el pueblo. La presencia de Dios se sintió tan fuerte en el monte Sinaí que los israelitas tuvieron miedo. Por eso le pidieron a Moisés que mejor solo hablara él con el Señor. Moisés les dice que no teman y les aclaró que no iban a morir mientras respetaran el límite establecido por Dios. Y esa experiencia temible no era para que murieran, sino para que conocieran la grandeza de Dios y le temieran. Moisés no se inventó una respuesta, sino que vino por la revelación. Vino por la revelación. En Deuteronomio, Moisés cuenta lo que oyó de Dios en ese momento y cuál fue la reacción del Señor ante la preocupación de los israelitas. El temor de Dios, no miedo, sino temor reverente, despierta la conciencia de las consecuencias de las acciones y lleva a la obediencia. Y eso era lo que Dios quería que el pueblo de Israel entendiera. En el libro de Deuteronomio, cuando lo leamos en esa narrativa de los 10 mandamientos, eran tan solo la instrucción de la ley. Dios iba a seguir hablando ante todos, pero tras la interrupción del pueblo, el Señor siguió la conversación solo con Moisés y luego Él les transmitiría el mensaje a todo Israel. En Deuteronomio nos va a quedar aún más claro. Mientras que Moisés subió al monte para oír el resto de la ley, la Biblia dice que los israelitas se alejaron. El primer mensaje que Dios le dio a Moisés parece una repetición en los versículos 22 al 23. A primera vista puede parecer que él volvió a mencionar el segundo mandamiento en contra de la idolatría, pero en realidad era una advertencia para que no cayeran en el pecado del becerro de oro, el cual estudiaremos más tarde. Dios comenzó dándoles este mensaje para darles la oportunidad de no caer en el error, no caer en el pecado. La frase "no hagáis conmigo" se traduce literalmente "no hagan de mí". Y vemos cómo es una advertencia para que no hagan una falsa imagen de Dios. Y ese tipo de idolatría es más sutil, ya que pretender adorar a Dios, pero en realidad es una imagen falsa de Él, es de mucho cuidado. Y esto vamos a profundizar más adelante cuando estudiemos el pecado del becerro de oro en el capítulo 32. Como vimos en el capítulo 20, Dios comenzó a darle a las leyes a ese encuentro en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, estas 10 palabras que el pueblo oyó en persona, y eso conforman la introducción de toda la ley. Pero los israelitas tuvieron miedo de oír la voz de Dios, así que pidieron que Moisés fuera intermediario entre Dios y el pueblo. Esto fue lo que el Señor le respondió a Moisés, y como les dije, lo vamos a ver más ampliamente en Éxodo. En el libro de Éxodo, Moisés hizo un resumen del resto de las leyes que Dios le dio en el monte Sinaí, posterior a los 10 mandamientos. Sin embargo, la ley completa la transcribió en el libro de Deuteronomio. El resumen de la ley en Éxodo se encuentra entre los capítulos 20 al 23, y esta sección se divide de la siguiente manera. Éxodo 20 del 22 al 26 son leyes sobre cómo acercarse a Dios. Éxodo 21 del 23 al 9, Éxodo 21 a Éxodo 23 al 9 son leyes básicas de convivencia y justicia social. Y número 3, capítulo 23,
versículo 10 al 19, son leyes sobre los tiempos de Dios. Mientras que el pueblo se quedó en el campamento, Moisés subió al monte para recibir el resto de la instrucción de Dios. Vemos cómo y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Dios. Más que una recepción del segundo mandamiento, esto era más bien una advertencia a los israelitas para darles la oportunidad de lo del becerro. Vamos a ver también las leyes sobre el altar, que luego de la advertencia en contra de hacer la falsa imagen de Dios, el Señor les enseña sobre la forma adecuada de acercarse a Él. El altar es un altar de piedra o un altar elevado donde se ofrecen sacrificios a una deidad. Desde el principio con Abel y Caín, el sacrificio en un altar fue la manera en que el hombre ha buscado acercarse a Dios. Y a estos hermanos, Dios les enseñó que para el sacrificio era necesario el derramamiento de sangre. Progresivamente la Biblia va a ir revelando lo que representan estos sacrificios hasta llegar a la revelación del sacrificio de Jesús en la cruz. Para propósito de este estudio no nos adelantaremos a la revelación completa, sino que veremos lo que Dios instruye en la revelación del monte Sinaí. En esa ocasión Dios instruye a Moisés sobre cómo debía ser el altar para los sacrificios. La piedra del altar no debían ser labradas, sino lo más natural posible. El altar no debe ser una obra de arte humana, sino un lugar donde el énfasis está en Dios, no en el hombre. Por otro lado, los que van a presentar la ofrenda deben de cuidarse de ser recatados, contrario a los altares paganos donde se realizan actos impuros. En este capítulo 21 vamos a seguir leyendo sobre las leyes de Dios que entregó a su pueblo en el Sinaí. Dice el capítulo 21: estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con la lesna, y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino que agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa. Se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si lo hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Versículo 12. Leyes sobre actos de violencia. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas al que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar el cual ha de huir. Pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitaré para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Además, si alguno riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviera fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente les satisfará para lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por 1 día o 2, no será castigado, porque es de su propiedad. Si alguno riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerto, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces.
Mas si hubiere muerto, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Versículo 26. Leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejarás ir libre. Si un bien acorneare a hombre o a mujer y causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no le hubiere guardado y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de una persona cuanto le fuere impuesto, haya acorneado su hijo o haya acorneado su hija, o conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a su siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará al dueño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiera guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Amén. Bueno, vemos aquí que son muchas las leyes. La ley no definía la sociedad completa, la sociedad perfecta. Más bien su propósito era revelarles a los israelitas que el carácter de Dios podía reflejarse en su propia sociedad. Entonces el Señor proporciona un cuadro constante de cómo incluso la servidumbre, aplicando sus normas, las normas de Dios, podía reflejar su santidad y compasión. La nación de Israel nació de una forma muy distinta a las demás. Por lo general, las naciones se forman alrededor de un grupo de personas que comparten un lugar en común. Los vecinos se asocian por intereses en común, cooperan entre sí y establecen un orden de beneficio mutuo con leyes y un gobierno en común. A diferencia de la norma, Israel nació como una nación antes de tener tierra. Lo que los identificó como nación fue su relación con Dios. El Señor escogió a Israel para ser su pueblo especial y los israelitas aceptaron a Jehová como su Dios. En el desierto, el pueblo de Israel recibió leyes de convivencia aún antes de contar con el territorio donde ponerlas en práctica. En este capítulo 29 encontramos estas principales leyes de convivencia. La lista completa está en el libro de Deuteronomio. Dios está enseñando a su pueblo a cómo vivir en justicia y respeto. Estas primeras leyes sociales que se mencionan en Éxodo tienen que ver con la esclavitud. En nuestros días, tal vez esto nos parezca extraño hablar de este tema, pero ese era precisamente el tema con que estaban más familiarizados los israelitas. Acabando de ser liberados de la esclavitud en Egipto, Dios les enseñará ahora cómo se trata justamente a un siervo. Pero antes de entrar a examinar las leyes sobre los esclavos, primero debemos entender cómo funcionaba esto en la época. Y es que en los tiempos bíblicos las naciones hacían guerra con sus vecinos, no solo para conquistar territorios, sino para obtener esclavos y mano de obra barata como parte de un botín. En el mundo antiguo, los conquistadores hacían lo que querían con los conquistados, pero no debía ser así entre el pueblo de Israel. Por primera vez en la historia se pusieron límites a la esclavitud. La principal razón por que la gente caía en esclavitud en Israel no era por guerra, sino por deudas o necesidad económica. No es que alguien fuera a someter, entre comillas, a otra persona para ser su esclavo, sino que ellos mismos lo solicitaban por necesidad. Eso lo vamos a leer también en el libro de Levítico. Cuando una persona caía en tal crisis económica que no podía salir adelante por sí solo, entonces se veía en la necesidad de venderse.
como esclavo para cubrir sus deudas o necesidades, y en muchas ocasiones ofrecían el trabajo de sus hijos, en tanto podían recuperar el dinero suficiente para redimirlos. Jesús también dio un ejemplo de esto en una parábola en Mateo capítulo 18, versículo 23 al 25. Esclavitud hoy. Sí hay esclavitud hoy, mis amadas mujeres. En la actualidad la esclavitud no es una práctica generalmente aceptada, sin embargo todavía existen algunas formas de esclavitud. Número 1, tenemos la trata de blancas, la venta de mujeres para someterlas a la prostitución obligada. Esto es ilegal, pero tristemente se ha propagado a nivel mundial. El tráfico de niños y niñas, no sé si se pueden imaginar, pero a un niño lo pueden vender hasta 7 veces. Esto genera más dinero aún que el narcotráfico. Es más rentable dedicarse al tráfico infantil que al narcotráfico. Es impresionante, pero hoy en día se venden niños como esclavos aún de meses. Es algo terrible, es algo doloroso, pero sucede en este tiempo. Hay también esclavitud por deudas. Algunos países subdesarrollados aún se practica la esclavitud por deuda. Pero sin ir tan lejos, debemos reconocer que cualquier deuda es un tipo de esclavitud espiritual por principio. Si alguien se endeuda, se vuelve dependiente de quien le prestó, tal como dice Proverbios 22:7, que el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. También tenemos esclavitud al pecado. Aunque nos creamos ser libres, la realidad es que todos nacemos como esclavos del pecado. Felizmente en este tiempo tenemos una salida para la esclavitud del pecado y es Jesús. Los israelitas entendieron bien este proceso, ya que habiendo sido esclavos de Egipto, luego fueron liberados y enseñados a obedecer la justicia de Dios. De la misma manera, nosotros nacimos esclavos del pecado, pero la sangre del Cordero de Dios nos libró de esa esclavitud y ahora debemos aprender a ser siervos de justicia. También vemos como ya teniendo una idea básica de cómo operaba la esclavitud en los tiempos bíblicos y actuales, regresamos ahora a entender estas normas que Dios estableció sobre los siervos y las siervas en Israel. Tiempo límite de esclavitud. Contrario al esclavo en las naciones que era sometido para siempre, la Biblia pone un límite de tiempo de servicio de un esclavo. Un esclavo podía servir a su amo por 6 años y al 7º año el esclavo debía ser puesto en libertad y esto le daba una nueva oportunidad de vida. También las relaciones familiares durante el tiempo de esclavitud. Aunque la esclavitud tenga un tiempo máximo de 7 años, eso sigue siendo mucho tiempo. Por lo tanto, la Biblia contempla lo que puede suceder con el esclavo y sus relaciones familiares. También la permanencia voluntaria. La Biblia también contempla que llegando al final de su tiempo de servicio, el siervo no desee ser puesto en libertad. En ese caso, también da una solución. También vemos cómo las mujeres esclavas que se encuentran en una posición más vulnerable en la esclavitud, ya que los amos solían abusar sexualmente de ellas, y para evitar esto la ley de Dios determinaba que una mujer tomada por esclava debía dársele el lugar de esposa con todos sus derechos. Si el amo no quería, entonces podría ser liberada. El Señor sabía cómo éramos nosotros los humanos y por eso Él daba estas leyes.
Ahora vamos a ver otra sección de leyes sociales que ahora trata sobre la compensación y la restitución por causa de daños. Dios quiere que su pueblo aprenda a asumir también la responsabilidad por sus actos. Según sea el daño, así será la pena. Aquí se presentan los casos más graves primero y luego los menores. El daño de muerte. Si alguien provocaba la muerte de otro, la pena es equivalente a la muerte. Podríamos preguntarnos si esto aplica también por muertes accidentales, y la Biblia también nos dio una respuesta. Solo en el caso de que la muerte haya sido accidental, la ley a una provisión para que el homicida pueda refugiarse, y también esto se va a ampliar más en el libro de Deuteronomio. La justicia de Dios contempla tanto el lado de la víctima como el de la persona que causó el accidente. Ambos son considerados. Esto, como les digo, en el libro de Deuteronomio lo vamos a leer más claro. La excepción es para las muertes accidentales, pero si fue adrede, entonces el asesino debe pagar con su muerte y no podrá refugiarse ni en un santuario. Vemos también el ataque a los padres, que Dios considera como criminal a alguien que ataque física o verbalmente a sus padres y les asigna una pena máxima. El secuestro, Dios también asigna la pena de muerte a los secuestradores, a los traficantes de personas. El pago por daños personales, cuando alguien causa una herida a otro que no sea de muerte, este debe responder pagando una compensación por el tiempo que el otro no pudo trabajar como consecuencia del daño. Vemos también como en el caso de los esclavos, el amo tiene que darle compensación, pero sí será castigado si éste muere. Si la herida es a una mujer embarazada, qué importante esto, porque el hombre que hería a una mujer embarazada, aunque fuera accidentalmente, le provocaba un aborto, debía pagar la multa que su marido exigiera y que los jueces aprobaran. El propósito de estas leyes específicas era ejemplificar cómo aplicar los 10 mandamientos y los principios fundacionales de la justicia en las situaciones que la Escritura no detallaba. También algunos intérpretes sostienen que la ley sugiere que la mujer tenía una categoría inferior, ya que el marido y no ella era quien tenía la última palabra en cuanto al castigo del culpable. Sin embargo, en una sociedad patriarcal, el padre y el esposo tenían la obligación de garantizar que las mujeres y los niños fueran tratados con la misma dignidad como seres morales y espirituales. Y también tenían la responsabilidad de proveer para los de su casa y protegerlos. El valor de cada uno se medía por el trato que exigía la ley. El valor de una esposa y una madre se manifiesta en la severa pena que acarreaba cualquier daño que se les infligiera. Nada debía subestimarse al exigir castigo para quien dañara lo más preciado de un hombre, su esposa y sus hijos, y a aquellos que necesitaban mayor protección en la sociedad, que son los recién nacidos y sus madres. Mujeres, es probable que muchos consideren que los bebés prematuros descritos aquí son solo fetos que no merecen los derechos humanos básicos. Por el contrario, la preocupación por el neonato y la santidad de la vida es evidente, ya que el embarazo es un elemento integral del caso. Cuando Jesús se refirió a la ley del talión, al lex talionis, que es el término latín para referirse a la ley de las represalias, habló del mal uso que hacían de ella los fariseos, quienes la habían convertido en una herramienta para exigir la retribución por ofensas personales, en lugar de utilizarla como una herramienta jurídica para castigar actos violentos. Qué importante es esto, porque el Señor lo que quería
es que cada uno de nosotros seamos responsables por nuestros actos, por nuestra propiedad, y parte de ello es prevenir y pagar los daños causados. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar, tenemos que decirle: Señor, ayúdanos a poder vivir de la forma correcta, como tú quieres que vivamos en la sociedad. Vemos cómo son muchas cosas que el Señor nos está mostrando. Le doy gracias por seguir conectadas, por seguir estudiando la palabra de Dios. Recuerden escribir sus comentarios. Yo sé que Dios nos habla. Son muchísimos los temas que vemos acá. Podríamos pasar horas hablando de todo lo que aprendemos, pero no deje de compartirlo. Recuerde que estamos creciendo y aprendiendo juntas. Las bendigo en el nombre de Jesús.